Hay momentos en el fútbol que ningún marcador puede reflejar por completo. El jueves por la noche en Vancouver fue uno de ellos. Canadá venció a 6-0. Sobre el papel, es una goleada, un resultado contundente. El tipo de marcador que debería dominar todos los titulares del Grupo B. Pero cualquiera que haya visto ese partido en el BC Play sabe que la historia de la noche casi no tuvo que ver con los goles. Tuvo que ver con un sonido. El sonido de un hueso rompiéndose, audible desde el banquillo. Hoy vamos a analizar exactamente lo que le sucedió a Ismael Kona, lo que significa para Canadá de cara al futuro en este torneo y un mecanismo de la FIFA que ahora entra en juego y del que la mayoría de los aficionados ocasionales ni siquiera han oído hablar. Empecemos por el momento en sí, porque los detalles importan aquí. Aproximadamente a los 10 minutos del segundo tiempo, con Canadá ya controlando el partido, Ka fue derribado por detrás por el mediocampista qatarí Madibo. La entrada fue tardía. Fue imprudente y la consecuencia fue inmediata y grave. Kona cayó al suelo agarrándose la pierna izquierda. Jugadores de ambos equipos corrieron hacia él, pero la reacción de Canadá lo dijo todo sobre la gravedad de la situación. El capitán canadiense, Steven Eustaquio, fue de los primeros en llegar. Simplemente dijo: «Vi su pierna. Vi que algo no estaba bien». El entrenador Jesse Mars, que observaba desde la banda, no necesitó una repetición para comprender la gravedad. Después, dijo que pudo oír cómo se rompían los huesos desde donde estaba, justo delante del banquillo. Ese es el tipo de detalle que se queda grabado en la mente del equipo mucho después del pitido final. Madibo recibió una tarjeta roja por la entrada. Tampoco fue la primera expulsión de su equipo esa noche. Arya había perdido a Ahmed por tarjeta roja en el minuto 33, lo que significaba que la expulsión de Madiba los dejaba jugando el resto del partido con 9 hombres. 2 tarjetas rojas en un mismo partido de la Copa del Mundo es algo raro. 2 tarjetas rojas en un partido que también produjo una lesión terrible es el tipo de combinación que convierte un partido rutinario de la fase de grupos en uno del que la gente hablará durante años. Kona fue sacado del campo en camilla, y en un momento que conmovió genuinamente a todos los que lo veían, saludó a la multitud mientras se retiraba con su pierna izquierda ya asegurada con una bota ortopédica. Los aficionados canadienses en el BC Place corearon su nombre mientras desaparecía por el túnel. Fue llevado directamente a un hospital local en Vancouver. El diagnóstico confirmó lo que el sonido en la banda ya había sugerido: una fractura de tibia y peroné. Luego fue operado. El compañero de equipo de Kone, Moise Bombito, compartió más tarde una foto de sí mismo visitando a Kona en el hospital esa misma noche. Un pequeño pero significativo gesto de lo unido que está este grupo de cara al torneo. Aquí es donde la historia da un giro interesante, y vale la pena detenerse porque revela algo sobre cómo está realmente construido este equipo. Según Mars, Madibo entró al vestuario de Canadá después del pitido final y se disculpó personalmente con Ka. Mars fue directo al respecto en su rueda de prensa, diciendo: «Que quede claro. El jugador se disculpó con Ismael, entró al vestuario y se disculpó con él, e Ismael le contó al equipo lo sucedido». Eso no es algo que se vea a menudo en el fútbol internacional. Un rival expulsado, inmediatamente después de causar una lesión grave, entra al vestuario rival para disculparse cara a cara. Dice mucho del momento, del reconocimiento por parte de Madibo de que no se trató de una falta táctica ni de una entrada profesional, sino de un accidente genuino con graves consecuencias humanas. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes desde una perspectiva futbolística más amplia. Porque esta lesión no es solo una historia futbolística. También es una historia financiera y estructural vinculada a un mecanismo de la FIFA en el que la mayoría de los aficionados fuera del fútbol profesional rara vez piensan. Kona juega en el Sassuolo de la selección italiana de Siria. Cuando un jugador es liberado por su club para representar a su selección nacional, como todos los jugadores en este mundial, y sufre una lesión jugando para ese país, hay una exposición financiera que recae sobre el club. Sassuolo pierde a Kona durante un periodo prolongado, posiblemente meses, sin tener culpa alguna, debido a una lesión que ocurrió completamente fuera de su control mientras estaba concentrado con la selección nacional al otro lado del Atlántico. Este es precisamente el escenario para el que se creó el programa de protección de clubes de la FIFA. El programa existe específicamente para compensar a los clubes cuando sus jugadores sufren lesiones mientras están concentrados con sus selecciones nacionales. Dado que la lesión de Kona ocurrió durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA y que la fractura fue lo suficientemente grave como para requerir cirugía y una recuperación prolongada, Sassuolo ahora recibirá una compensación directamente de la FIFA bajo ese programa. Esto es importante por razones que van más allá de las finanzas de un solo club.
Es un recordatorio de que cada vez que un jugador sale al campo para un partido de la Copa Mundial, existe toda una estructura financiera y de seguros operando discretamente entre bastidores, diseñada precisamente para este tipo de escenario adverso. Los clubes ceden a sus mejores jugadores al escenario internacional, confiando en que, si algo sale mal, existe una red de seguridad. La lesión de K es ahora el caso que activa dicha red. Hablemos de lo que esto significa específicamente para Canadá, porque este torneo ya ha sido un hito para este programa, independientemente de lo que suceda a partir de ahora. La victoria por 6-0 sobre AR marcó la primera victoria de Canadá en una Copa del Mundo en la era moderna del torneo. Un momento verdaderamente histórico para el fútbol canadiense. También los colocó por encima de Suiza en la cima del grupo B. Jonathan David, quien ya era una de las estrellas de esta generación canadiense, anotó un hat-trick en el partido, con su tercer gol durante los 9 minutos de tiempo añadido debido a la interrupción por lesión. Pero David, después del partido, no estaba interesado en hablar de su propio hat-trick. Estaba visiblemente molesto por la entrada que lesionó a su compañero. Si hay una jugada en la que no puedes ganar el balón, no tiene sentido, dijo después. Es una frase que resume exactamente lo que muchos jugadores que presenciaron esa jugada sintieron en ese momento, que algunos riesgos simplemente no valen la pena correr, sin importar lo que esté en juego en un partido de la Copa del Mundo. El sustituto de Cone en el campo, Nathan Celiba, marcó el cuarto gol de Canadá menos de 10 minutos después de entrar. Y en un momento emotivo que desde entonces se ha difundido ampliamente, levantó la camiseta de Cone en señal de homenaje tras el gol. Hay una capa en esta historia que añade aún más significado al momento. Cone había celebrado su 24º cumpleaños solo 2 días antes del partido. Había sido nombrado el jugador más destacado en el partido inaugural de Canadá en el torneo, un empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en Toronto, después de que Canadá hubiera entrado en el torneo con cierta preocupación persistente por una lesión de muñeca que sufrió en un amistoso previo al torneo contra Irlanda. Había superado ese susto, ofreció una gran actuación en el partido inaugural y estaba ganando impulso de cara al partido contra AR antes de que la entrada pusiera fin a su participación en el torneo en un instante. Mars, por su parte, hizo una comparación directa con un momento similar que Canadá ya había vivido. Dijo que supo de inmediato que la lesión se parecía a la fractura de pierna que sufrió Tahan Buchanan en un entrenamiento en 2024. Un recordatorio de que este no es un terreno desconocido para este cuerpo técnico, aunque nunca es fácil ver que le suceda a uno de tus propios jugadores. Lo notable, y a lo que Mars volvió repetidamente en sus comentarios, es cómo reaccionó el equipo en tiempo real. Todos estábamos destrozados cuando sucedió, dijo, pero teníamos que encontrar la manera de mantenernos concentrados. Sabíamos que Ismail quería que termináramos el trabajo. Añadió que llevaba 2 años intentando contarle a la gente sobre el carácter especial de este grupo y que se pone de manifiesto en los momentos de desafío y en los momentos de gloria. Hoy, dijo, fue una representación de todo eso. Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que Cone y Mars han tenido un momento notable juntos en la banda. En un amistoso contra Rumanía en septiembre de 2025, ambos tuvieron un acalorado intercambio de palabras en la banda después de que Cone fuera sustituido cuando Canadá ganaba, y Cone se mostró visiblemente molesto por la decisión. Tanto el jugador como el entrenador dijeron en ese momento que lo habían superado rápidamente. Al ver cómo Mars habló de Cone después de la lesión del jueves con genuina emoción y verdadera calidez, queda claro que cualquier tensión que existiera en ese momento ha sido reemplazada por algo más cercano a un profundo respeto mutuo. Entonces, ¿en qué situación deja esto a Canadá de cara al resto de la fase de grupos? Siendo realistas, perder a Cone para el torneo es un golpe significativo. Es un jugador que ha disputado 41 partidos con la selección nacional. Una fuerza creativa en el mediocampo que ya había demostrado en los 2 primeros partidos que estaba rindiendo al nivel que exige este torneo. Reemplazar ese tipo de rendimiento no es sencillo, incluso con una plantilla tan completa como la que ha formado Mars. Pero la respuesta de este grupo inmediatamente después, la forma en que se recuperaron para anotar 6 goles, el homenaje de Celiba, el liderazgo mostrado por jugadores como Eustaquio y David en el momento de crisis, sugieren un equipo que tiene la base emocional para absorber un revés como este sin que descarrile su torneo. ¿Qué piensas? ¿Tiene Canadá suficiente profundidad en el mediocampo para cubrir la ausencia de Cone durante las rondas eliminatorias, suponiendo que lleguen allí? ¿Y qué te pareció la disculpa de Medivo en el vestuario después? Déjame saber en los comentarios. Este es exactamente el tipo de momento que revela algo real sobre un equipo más allá del resultado en el marcador. Si quieres seguir la trayectoria de Canadá en este torneo, suscríbete. Cubrirá cada paso de